Cada vez que pensamos en el golpe de Estado en Chile en 1973, el 11 de septiembre de 1973, se nos vienen a la memoria imágenes muy duras. Por lo general, aquellas de los tanques o esas imágenes adustas del general Augusto Pinochet. Esta vez decidimos compartir con ustedes imágenes diferentes, mostrar a un Salvador Allende muy distendido en un diálogo con un amigo de él, Augusto Olivares, un periodista que se suicidó también en el Palacio de la Moneda el día del golpe, y Fidel Castro en su visita a Chile. Allende asumió el 4 de septiembre de 1970 y poco más de un año después Fidel Castro llegó en una visita oficial a Chile y se quedó casi 3 semanas y recorrió el país de punta a punta. Un Fidel todavía con mucha energía, 45 años, 12 años después del triunfo de la revolución, el aura de la revolución cubana todavía era muy fuerte y además había varios movimientos guerrilleros en América Latina que justamente levantaban las banderas de la revolución cubana. Sin embargo, en Chile, Salvador Allende había elegido un camino diferente, lo que se llamó la transición pacífica al socialismo. Él había triunfado al Frente de la Unidad Popular con un programa realmente muy radical para tratar de provocar profundas transformaciones estructurales en Chile. De hecho, el 11 de julio de 1971, antes de la llegada de Fidel Castro, él nacionaliza el cobre. Los hombres del mundo deseaban tener una oportunidad de ver frente a frente, muy próximos, al primer ministro de Cuba, comandante Fidel Castro, y al presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Este es el momento y esta es la oportunidad de poder tenerlos próximos y frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la humanidad. Presidente Allende, se habla no solo en Chile, sino en todo el mundo de la expresión vía chilena. ¿Cómo podría usted definir este proceso político que se ha dado en llamar la vía chilena? En realidad, la denominación de vía chilena podríamos decir casi que es una exageración, pero yo creo que más que nada tiende a tipificar algo que está de acuerdo con nuestra realidad, nuestra historia y nuestra tradición. Pueblos que luchan por su emancipación tienen lógicamente que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia. Hay que considerar entonces que Chile tiene condiciones diferentes a otros países. Quiero, por ejemplo, destacar que el Congreso chileno
ha tenido 160 años de ininterrumpido funcionamiento. Quiero hacer ver que las Fuerzas Armadas chilenas son Fuerzas Armadas profesionales, que a lo largo de nuestra historia han estado al margen de una acción política propiamente tal. Por último, y es lo más importante, la clase obrera chilena ha tenido una participación activa, ha tenido una participación directa en la formación de una conciencia y en las luchas populares. Hemos dicho que la revolución chilena la haremos en pluralismo, democracia y libertad. Cada uno de estos aspectos habría que profundizarlo y tú comprendes que es imposible. Sin embargo, el factor fundamental es y será siempre la clase obrera y su unidad. Comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, ¿hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la Revolución Cubana? Nosotros hemos definido este problema de esta forma. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así como un motor pequeño que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba, durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Perío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera. En esas condiciones nuestro movimiento, que era un movimiento genuinamente revolucionario, se ganó el apoyo total de la clase obrera. Y así, al final de la guerra, en un momento crítico, mediante una estación de radio y sin contar con ninguna dirección organizada, se paralizó en cuestión de minutos a todo el país, mediante un llamado del ejército rebelde a través de sus emisoras radiales. Y claro, después del triunfo de las armas, la clase obrera pues se organizó, se preparó y constituyó el baluarte, constituyó la masa de combatientes. Mientras nosotros por un lado continuamos desarrollando nuestro pequeño ejército, que llegaron a convertirse en poderosas fuerzas armadas, al mismo tiempo, en caso de lucha, en caso de agresión al país, lleva detrás todo el pueblo organizado, encuadrado en sus unidades militares. Presidente, la clase obrera, de acuerdo con las dos respuestas de ustedes, pasa a ser el elemento protagonista dentro del proceso. Hay un elemento, el escenario. ¿Usted podría hablarnos un poco de la tradición chilena, de la tradición de lucha y del estilo del país? Claro. Para contestar la pregunta de Augusto Olivares, quiero decirte, Fidel, que lógicamente Chile tuvo, por las características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento obrero chileno en zonas controladas por el imperialismo, y que siempre tuvo una conciencia antiimperialista. Las luchas del proletariado chileno en el campo sindical llevaron muchas veces, como en la mayoría de los países también, a la represión violenta. Sin embargo, se superó y logró, a partir de 1939, unificarse en la Central Única de Trabajadores. Pero antes, los campesinos y los obreros habían formado sus partidos de clase. Así tenemos nosotros que el Partido Comunista es el más antiguo de América Latina, uno de los más antiguos del mundo y, por cierto, en relación a la población, uno de los más poderosos. De igual manera el Partido Socialista, un partido de clase, un partido marxista, que teniendo puntos discrepantes en aspectos internacionales algunas veces, ha mantenido con el Partido Comunista no solo un diálogo, sino un entendimiento para encarar juntos los problemas esenciales de Chile. De allí que desde 1951 el Partido Socialista y el Partido Comunista empezaron a caminar por el sendero de un proceso de clase y con la decisión de hacer posible un vasto y amplio movimiento que permitiera los cambios estructurales de la vida chilena.
Y por eso hoy día podemos decir que al margen de un criterio pequeño se ha logrado, sobre la base de la unidad de la clase obrera en el campo sindical y sobre el pilar del Partido Socialista y Comunista, que sectores de la pequeña y mediana burguesía, como el Partido Radical, como el Movimiento Popular Unitario del Mapu, como los de izquierda cristiana, hayan configurado este proceso que lógicamente constituye un factor determinante del proceso de cambio dentro de la realidad chilena. Esto es más o menos, Fidel, el esquema de lo que ha ocurrido en Chile y la presencia combatiente y organizada de los trabajadores en el campo político y en el campo sindical. Es interesante que hablan de temas que tienen mucha actualidad. Hablan del rol de los medios de comunicación. El rol de los medios en Chile fue fundamental para la caída de Salvador Allende. Hablan del futuro incierto de los jóvenes. Por supuesto que la realidad cambió mucho si uno piensa lo que han pasado en estos últimos 40 años. Y ya hablan de la posibilidad de la interrupción por la vía violenta del proceso de transición pacífica al socialismo. Alertan sobre la posibilidad de un golpe. Pero también es verdad, fíjense, que Salvador Allende resalta una y otra vez la lealtad de las Fuerzas Armadas. Pero Fidel Castro ya menciona la palabra fascismo, que es lo que se vio justamente después del golpe. Vamos a ver la segunda parte del documental. La experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? ¿Te das cuenta, Fidel? 3 minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De allí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre, ¿no?, cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de Unidad Popular. Por ejemplo, fíjate tú, es cierto, obtuvimos el despacho unánime en el Congreso de la ley que ha permitido nacionalizar el cobre. Pero cuando hemos buscado el camino de comprar las acciones de los bancos y de los monopolios, ya nos hemos encontrado con obstáculos, con resistencia, ¿no? Y el Parlamento exige que haya una ley que vaya determinando caso por caso o bien una lista determinada de aquellas empresas que debían formar parte del área social. Te comprende, Augusto Olivares, que las dificultades, en el caso nuestro, también están en relación con ¿qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que una libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales. No solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también, y lo has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante Son grandes. admirables las dificultades de ustedes. Ya ves tú. Presidente, y a pesar de esos obstáculos se puede llevar adelante el proceso. Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado. Pero aquí hay una cuestión importante sobre esta pregunta que hace Olivares acerca de la vía y de las dificultades y de la marcha del proceso. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral. Todas esas medidas han afectado profundamente los intereses de los monopolios
Estados Unidos y han afectado también intereses de los sectores oligárquicos del país. Tú lo has dicho, y yo creo que es muy justo. Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución. Mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia. Comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile. Totalmente distinto. Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. En esas condiciones la llegada al gobierno ya había suprimido en el proceso de la lucha y al desplomarse virtualmente todo el sistema, los obstáculos principales. No quedó aquel parlamento fraudulento que había establecido como toda una máscara para darle alguna forma legal al gobierno de Batista. Todo aquello se vino abajo con el régimen. En el momento de la derrota huyeron casi todos del país y entonces se estableció un gobierno revolucionario donde el Consejo de Ministros tenía las facultades legislativas y ejecutivas. Eso facilitó mucho la formulación de las leyes y la adopción de las medidas pertinentes. Mira, Fidel, allá también el imperialismo controlaba la tierra. El imperialismo controlaba la tierra. El cobre nuestro es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y en las mejores tierras cañeras eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas. Te hice esa pregunta porque es distinto. Aquí controlaron las minas, allá controlaban las tierras. Exactamente. ¿Sigue siendo el imperialismo el obstáculo principal en el proceso? Nosotros diríamos que el obstáculo de orden objetivo fundamental es ese. Luego hay obstáculos de orden subjetivo. Nosotros no hemos tenido tiempo todavía de desarrollar toda una nueva generación de técnicos, de ingenieros. Eso llevan 20 años por lo menos. Hemos trabajado muy duramente en eso, pero nos encontramos niveles de ignorancia, niveles de subdesarrollo técnico. El proceso chileno ha sido distinto. Aquí no ha habido éxodo de profesionales, pero en cambio el drenaje de cerebro, de capacidad técnica, ha sido extraordinario. Y ese es uno de los problemas de los países en vías de desarrollo. Pero es otro tipo, es un drenaje sistemático de las mejores, de la gente más preparada. Mientras que nosotros nos hicieron un drenaje específico y masivo, para llevarnos no solo con los mejores cerebros, sino llevar el máximo número de técnicos y de obreros calificados. Pero es extraordinario lo que han logrado. ¿Qué piensa usted, presidente, que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara? En primer lugar, creo que es útil destacar, como usted lo ha dicho Augusto Olivares, que se ha reproducido el proceso con la presencia de Fidel. Es lógico. De manera que yo tengo la culpa, ¿no? No, pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro. Bueno, pero volviendo, ¿no?, a retomar la curiosidad de Augusto Olivares. Efectivamente, nosotros también hemos siempre tenido en cuenta que la contrarrevolución pretendería alzarse. Y frente a ellos, ¿cuál será la respuesta? La respuesta del pueblo, organizado, disciplinado, la unidad popular, la lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros tradicionales, en el sentido respetuoso de la Constitución y la ley. Nosotros tenemos conciencia además que el proceso chileno es irreversible. Quiero insistir, Augusto. El proceso chileno es irreversible. El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha fratricida. Y en el fascismo. Y por cierto, claro, por una cosa, el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución que
que significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar. En Chile no va a intervenir materialmente, pero busca otros caminos. ¿Cuál es? Alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas, que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Y personalmente, yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución, se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré del presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dijera ayer, para que deje de actuar. No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio destino.